la verdad es que lo importante de la democracia debería ser que se pudiera llegar a acuerdos sobre el principio de la deliberación. El principio de deliberación supondría, como regla fundamental, no el que todos estemos de acuerdo. Como decía Habermas, que fue de los primeros que impulsó este concepto, lo importante es que podamos hacer valer el mejor argumento. Habermas, en una utopía, en un arranque de ilusión, dice, sin la mayor coerción que la del mejor argumento. Bueno, es así como ya, no sé, es el limbo, ¿no? Yo ya no sé qué es más etéreo, si el limbo o el concepto de liberación de Habermas, ¿no? O sea, las dos me cuesta trabajo imaginarlos, ¿no? Que es el limbo o que es el mejor argumento, sin la mayor coerción que el mejor argumento. Pero el concepto sí lleva a una cuestión importante, que eso sí es útil. En el de limbo no sé cómo llevarlo a la práctica. Pero el de Habermas sí tiene una idea. La idea es que uno pueda reconocer en el interlocutor y por lo tanto internalizar. Internalizar no quiere decir hacer propio, sino involucrar en mi propio argumento el argumento del otro. Supone un compromiso argumentativo. Lo importante de la deliberación, ya he visto en la Tierra y no en la ilusión, supondría que en los parlamentos, por ejemplo, y en ciertas esferas de la vida pública, por lo menos, en realidad se tomara en serio. ¿Y qué quiere decir tomar en serio? Incorporar en mi argumentación la argumentación del otro. Esto en la práctica no es imposible, esto ocurre de muchas maneras. Ahora, en contra de lo que muchas ilusiones y teóricos piensan, donde menos ocurre es precisamente en los espacios públicos y en las disputas de poder. La idea de un espacio, de un parlamento racional, que respeta reglas, etcétera, efectivamente tiene que haber reglas, tiene que haber acuerdos, pero lo cierto es que esos acuerdos no llegan al nivel de hacer propia la argumentación y tomar en serio la argumentación del otro. Insisto, tomar en serio la argumentación del otro no quiere decir que yo diga, ah, no, tus argumentos son verdaderos. Quiere decir que yo estoy dispuesto a debatir. Y un ejemplo muy simple y muy elemental es la toma de la tribuna. Aquí y en China, eso de que, ay, aquí, ¿no? Hay algunos sujetos que, de verdad, que no nos gustan porque la prensa ya los saca cada rato, ¿no? Y los vemos ahí tomar la tribuna y ser unos verdaderos provocadores. Y entonces decimos, no, qué horror, aquí se toma la tribuna por cualquier cosa y qué lamentable. En todas partes, hasta se agarran a golpes y en todas partes. O sea, ¿y cuál es el mecanismo de la toma de tribuna? Pues es evitar el mayoriteo. ¿Y por qué evitar el mayoriteo? Porque muchas veces el mayoriteo tampoco quiere deliberar. Y entonces dicen, no, pues vamos a votar. Votemos, porque ya está consensado, ya está acordado. Ya en comisiones, los 3 o 4 que tenían que ponerse de acuerdo, ya se pusieron de acuerdo. Y ya le tiraron línea a todos sus diputados y ya saben que tienen mayoría. Y pues entonces no se van a desgastar o van a evitar el que se posponga la sesión o quieren evitar otro tipo de efectos políticos de la decisión. Y entonces literalmente hacen valer su fuerza de mayoría o el consenso que ya lograron en cupular aquí y en China. Esto y muchos otros efectos que ocurren en la práctica parlamentaria y que son conocidos por todos, en todas partes, y por más que se desgarren las vestiduras, todos los practican, es un ejemplo de que en el juego del poder, en los espacios públicos, parlamentarios, etcétera, donde serían los espacios ideales, porque son espacios de igualación, hay una serie de condiciones, no tengo tiempo para detenerme, pero cuando se habla teóricamente del tema de la deliberación, tiene que haber ciertos espacios de igualación, ciertas condiciones que permitirían ese juego de la deliberación. Bueno, el Parlamento es un ejemplo típico, ideal para ese tipo de cosas. Un parlamentario no puede hablar de manera singularista, tiene que hablar de manera universalista. Un parlamentario tiene que asumirse como representante universal, no particular. Hay muchas cosas que hacen del Parlamento el sitio ideal de la deliberación. Y bueno, yo creo que cualquier etnólogo que fuera ahí, como si, digamos, un etnólogo marciano, que llegara al Congreso mexicano o a la Cámara de los Comunes británico y lo quisiera simplemente es describir lo que ve ahí, pues describiría que el último
bueno, no es lo último, pero lo poco que hay es deliberación, ¿no? O sea, siempre es un juego de poderes, de acuerdos, de alianzas, de negociaciones, de intereses, etcétera, de yo te doy esto a cambio del que tú me des esto, ¿no? Si tú prometes no hacer alianzas el próximo año, entonces yo te apoyo en el IVA y cosas por el estilo, de tal suerte que, pues sin irme más lejos, lo cierto es que sin duda el famoso tema de democracia deliberativa que está muy en boga, no solo por Habermas, de hecho hoy es un tema, ya Habermas ha sido muy superado, son muchos los que discuten el tema de la deliberación y la democracia deliberativa, pues desde mi punto de vista, esa sí es una promesa no solamente no cumplida, sino todavía muy lejos de alcanzar, ¿no? Y de poder imaginar que esto ocurra.